¿Qué es? Es una sustancia química que forma parte del sistema nervioso central y que se genera en el cerebro para cumplir funciones específicas en la interrupción de la transmisión de los impulsos nerviosos que se envían de neurona en neurona, pero además es estudiado en psicología, ya que tiene especialidad relevancia en la ansiedad, así como también en la depresión. ¿Dónde se encuentra el neurotransmisor GABA? El gamma aminobútrico o GABA son un conjunto de componentes químicos del sistema nervioso que son liberadas por las neuronas hacia el espacio sináptico, el cual nos produce la inhibición de las señales eléctricas, logrando así que las membranas se repolaricen y luego vuelvan a su reposo normal. Pero para que los neurotransmisores GABA puedan ejercer sus tareas, necesitan de diversos receptores localizados en la membrana celular. ¿Cómo actúa el neurotransmisor GABA? Estas sustancias son conocidas como ácido de gamma, que ejercen su función de neurotransmisor durante el proceso de transmisión del impulso nervioso. Esto nos quiere decir que el GABA permite la producción de los siguientes procesos químicos neuronales. Uno de ellos se encarga de inhibir la comunicación entre neuronas. También lo anterior estimula el intercambio de iones cloro por potasio del interior al exterior de la célula. Después de haber producido el intercambio de iones, la membrana celular presenta un cambio en el potencial de la acción. También es un componente que durante el crecimiento del cerebro y la creación de nuevas conexiones neuronales. Además, se ha descubierto que tiene funciones tanto en los órganos abdominales como en los órganos sexuales, femeninos y masculinos. ¿Cuál es la importancia del neurotransmisor GABA? Al ser el GABA un elemento que trabaja en las conexiones neuronales, es importante no solo para inhibir los impulsos nerviosos, sino que también se ha descubierto que actúa en las situaciones de estrés, en los procesos cognitivos, en los trastornos de ansiedad y en el control del movimiento. Es entonces debido a su trabajo durante la regulación en diferentes mecanismos psicológicos. Es que cuando se cuenta disminuido puede producir cambios en los patrones del sueño, trastornos depresivos y de ansiedad. ¿Cómo se sintetiza el GABA? El GABA se sintetiza a partir de la descarboxilación del glutamato gracias a acción de la enzima glutamato descarboxilasa, un proceso que ocurre en las neuronas GABAérgicas, en el cerebelo, los ganglios basales y muchas áreas de la corteza cerebral, también en la médula espinal. Si se inhibe la síntesis de este neurotransmisor, se producen ataques convulsivos. Los receptores GABA. Los receptores GABA probablemente son los más numerosos en el sistema nervioso de los mamíferos. Se estima que están presentes en al menos un 30 a 40% de las células nerviosas del cerebro de los humanos. Existen 3 tipos de receptores para el GABA. El receptor GABA-A, que es el más conocido, es ionotrópico, que está situado en la membrana plasmática del terminal postsináptico. Es el que se relaciona con las benzodiazepinas, como el diazepam, más conocido también como Valium, los barbitúricos o el alcohol. El receptor GABA-B es metabotrópico y se encuentra en la membrana plasmática de los terminales pre- y postsináptico. El receptor GABA-C, igual que el GABA-A, es ionotrópico. Receptores ionotrópicos y metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos reciben este nombre porque están acoplados a un canal iónico, que cuando se une el ligando a ellos el canal se abre y entra o sale un ion por el canal. En el caso del receptor GABA-A entra cloro, lo que produce la respuesta inhibitoria. Su efecto es rápido, pues solo hay que abrir el canal para producir la acción.
Por contra, los receptores metabotrópicos como el GABA B son receptores más lentos y están acoplados a proteínas G, que concretamente en el caso de este receptor conducen a la activación de canales potasio para la despolarización de la célula. Funciones del ácido gamma o aminobutírico, también conocido como GABA. El GABA afecta directamente al sistema nervioso central, reduciendo la actividad cerebral. Esta sustancia permite equilibrar la activación cerebral para que se mantengan en niveles óptimos de excitación en cada momento. Por tanto, interviene en el desarrollo del sueño, la relajación, la percepción del dolor y otras funciones endocrinas. Es el mecanismo que posee el organismo para combatir los efectos del estrés, insomnio, neuralgias y entre otras. En otras ocasiones, absorbe el exceso de adrenalina y ciertas toxinas, induciendo a un estado de relajación y bienestar. Existen otras funciones menos conocidas, aunque igual de importantes, como que favorece el sistema inmunitario y libera somatotropina, la hormona del crecimiento, que interviene en el desarrollo muscular y la prevención de ciertas enfermedades. El equilibrio de la actividad cerebral. Para hablar de cómo funciona el ácido gamma o aminobutírico o el GABA, hay que tener en cuenta otro neurotransmisor, como el glutamato. Este neurotransmisor es un subproducto natural de la producción de energía en el cerebro. Uno de los productos de la metabolización de glucosa en el cerebro es el glutamato, un neurotransmisor muy importante. Estos dos neurotransmisores son complementarios y opuestos. El glutamato, como principal neurotransmisor excitador, equilibra los efectos inhibitorios del GABA. Los neurotransmisores excitatorios aumentan la probabilidad de un impulso nervioso y que éste sea disparado. Así que mientras que el GABA retarda la actividad cerebral, el glutamato la acelera. Estos dos neurotransmisores trabajan juntos para controlar la actividad cerebral, pero el GABA y el glutamato no solo trabajan juntos, sino que también se pueden convertir el uno y el otro. El glutamato es precursor de GABA y este a su vez puede reciclarse en glutamato, según sea necesario. Farmacología de los receptores GABA. Se han identificado dos tipos de receptores para el ácido y aminobutírico, o sea el GABA, que vendría a consistir con GABA A y GABA B, y un tercer tipo de receptor que es el GABA C, que hoy en día se considera un subtipo de receptor del GABA A. Los receptores GABA A pertenecen a la misma familia que los receptores para otros neurotransmisores, tales como la glicina. Los receptores GABA A se localizan en las membranas de las neuronas postsinápticas. Su activación tras la unión de un ligado fisiológico aumenta la permeabilidad de los aniones, hiperpolarizando la membrana, con lo consiguiente la disminución de la excitabilidad. Existen fármacos que actúan como depresores del sistema nervioso central, de manera que favorecen la producción de GABA. Los más conocidos son las benzodiazepinas, o más conocidas como diazepam. Cuando se producen alteraciones en los niveles normales de GABA, encontramos enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Sin embargo, la ingesta de alcohol, drogas, tabaquismo y otros medicamentos como el Valium también pueden llegar a modificar los niveles de GABA. En la mayoría de los casos, la disfunción de GABA puede atribuirse directamente al estilo de vida. En este sentido, los factores delimitantes de la poca producción de GABA son demasiado estrés, mala alimentación, la falta de sueño, demasiada cafeína e intolerancia al gluten. Son algunas causas de la disfunción de GABA. También hay que tener en cuenta que las bacterias intestinales producen este neurotransmisor, por lo que la disbiosis, un desequilibrio entre las bacterias intestinales buenas y malas, pueden provocar la baja producción de GABA. Además, hay que saber que el exceso de glutamato se convierte en GABA, con la ayuda de la vitamina B6 y el ácido glutámico. Pero una deficiencia de vitamina B6 o una reacción autoinmune puede interferir con la producción de GABA. Las causas de esta reacción autoinmune incluyen trastornos autoinmunes, diabetes, intolerancia al gluten, enfermedad celíaca y la enfermedad de Hashimoto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que son muchos los cambios químicos internos que pueden influir sobre el equilibrio de glutamato-GABA. Además, en cuanto a las sustancias de consumo, como la cafeína, inhibe la actividad de GABA, mientras que el alcohol y los tranquilizantes lo aumentan. ¿Cómo aumentar los niveles de GABA?
Existen suplementos de GABA que contienen una forma sintética de este neurotransmisor. Sin embargo, no se sabe si tomando un suplemento llegará al cerebro en cantidades lo suficientemente grandes como para tener efecto. Tampoco hay una dosis establecida para los suplementos de GABA en este momento, ni suficiente investigación para descubrir los efectos secundarios de este suplemento. Sin embargo, hay otras maneras de mantener un nivel saludable de GABA de forma natural. Una de estas es a través de la alimentación. Los investigadores han analizado el contenido de GABA en una amplia variedad de alimentos, como el germen de arroz integral, los brotes de cebada, los brotes de soja, las castañas, entre otros. Además, una investigación llevada a cabo por el Instituto de Biociencias de la Universidad de Cork de Irlanda ha revelado que los alimentos probióticos aumentan el ácido gamma, alimentos como el yogur, el kefir y el chucrut. Por otra parte, si te preocupan tus niveles de GABA, es importante que reduzcas al mínimo la ingesta de cafeína, ya que inhibe la capacidad de este neurotransmisor para unirse a sus receptores. Cabe destacar que otra forma muy eficaz de aumentar los niveles de GABA es hacer ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio aumenta los niveles de este neurotransmisor, pero el yoga es el más destacado.